Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de derecho penal de una forma rigurosa pero sencilla. En este primer episodio vamos a hablar de la ley de amnistía registrada en solitario por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados y que ha sido una condición necesaria e imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, ahora presidente de España. Soy Carlos Peñalosa, abogado penalista del despacho Domingo Monforte Abogados, y junto conmigo está Lucía Matarregona, compañera del despacho y también abogada penalista. Y vamos a tratar en estos episodios de hablaros sobre derecho penal, como decía, de una forma sencilla, pero manteniendo el rigor. Así es. Y como bien has dicho, hoy vamos a abordar lo que técnicamente se conoce como la Ley Orgánica de la Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Pero ¿es la primera vez que se aprueba en España una ley de amnistía? ¿Realmente tiene encaje en nuestra Constitución? ¿Y puede la Unión Europea paralizar la entrada en vigor de esta ley? Pues bien, para eso hoy tenemos a Bruno Benedito, que es opositor a la carrera judicial y fiscal y que estuvo en Domingo Monforte en el programa formativo Festina Lente. Bruno es un apasionado de la realidad político-social de España y debe ser una de las personas que más se ha estudiado el tema de la amnistía desde que comenzaron a escucharse las primeras voces. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez en la que fue mi casa y gracias por la invitación. A ti, Bruno. Bueno, Bruno, empecemos por lo más elemental. ¿Qué es realmente una amnistía? La pregunta es pertinente, desde luego, porque se han oído bastantes opiniones al respecto. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría, si se puede decir, valga la redundancia, empezar por el principio. Amnistía es una palabra que viene del griego, significa amnesia y hace referencia al olvido, que es lo que en teoría parece que sería la intención pretendida por los que, digamos, han impulsado esta legislación. Dentro de la concepción del derecho penal actual, la amnistía se suele entender como el borrado y eliminación de todos los efectos producidos por una conducta delictiva, al contrario de lo que sucedería con un indulto, en el que únicamente se vería perdonada la pena, como consecuencia principal de todo delito. La amnistía, en cambio, borraría también la responsabilidad civil, los antecedentes penales, las medidas de seguridad, cualquier otra consecuencia, impidiendo incluso, llegado el caso, que se pueda celebrar un juicio para la determinación de responsabilidades criminales, mientras que el indulto solo se puede conceder una vez la pena ha quedado determinada e impuesta. Y Bruno, ¿esta sería nuestra primera ley de amnistía o contamos con antecedentes en el ordenamiento español sobre otras leyes de amnistía? Realmente no. En el ordenamiento jurídico español se conocen hasta 23 leyes de amnistía desde que, por lo menos, se viene existiendo un consenso genérico sobre el concepto de la figura. Perdones, manifestaciones del derecho de gracia, que es donde se entroncaría la amnistía. Más adelante podemos también profundizar en esta cuestión. Pero, digamos, desde que se conceptúa como tal, desde 1832, han habido hasta 23 amnistías dentro de nuestro ordenamiento jurídico, aunque la más conocida, y de hecho es la última que se aprobó, fue la de la Ley de Amnistía del año 1977, que dio origen también a la transición a la democracia y a la aprobación de la Constitución. Claro, esto es una ley que es un argumento determinante, sobre todo para quienes piensan que la amnistía tiene encaje constitucional, es decir, lo que sostienen quienes están a favor de la constitucionalidad de la amnistía es que al existir una ley, aunque es cierto que es preconstitucional, sobre la amnistía y que mantiene su vigencia en este momento, eso es un argumento para decir que la amnistía es constitucional. Es decir, eso por sí mismo es un argumento sólido y suficiente. Suficiente o no es algo que tiene que valorar cada uno, pero desde luego a mi parecer es un argumento difícil de rebatir, por cuanto que es cierto que es una ley preconstitucional, también es cierto que se aprobó en unas Cortes elegidas democráticamente y bajo la vigencia de la Ley para la Reforma Política, que proclamaba la supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular, y recordar también a todos nuestros televidentes o espectadores que la disposición derogatoria de la Constitución, como norma suprema del Estado que es, anula toda la legislación anterior que sea contraria a la misma, y la Ley de Amnistía del año 1977 no solo no parece que haya quedado derogada, al menos no expresamente por la Constitución, sino que nuestros tribunales, en recientes sentencias, nuestro más alto tribunal, el Tribunal Supremo, ha reconocido la plena vigencia de la normativa sobre amnistía, reconociendo que únicamente el Parlamento podría derogarla, pero no en cualquier caso la Constitución como tal, porque continúa vigente y produciendo efectos en nuestro país. ¿Pero ha habido algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de esa ley?
Bueno, aquí, digamos, hay opiniones para todos los gustos. El Constitucional, sobre todo en los años 80, llevó a cabo multitud de pronunciamientos relativos a la amnistía, pero claro, a la amnistía que en ese momento se encontraba vigente, la de 1977. Tengo aquí un compendio de jurisprudencia del Constitucional, evidentemente no hace falta relatarlo todo, ni mucho menos hay hasta 22 sentencias que se pronuncian de una manera directa o indirecta sobre esta cuestión, sobre la amnistía. Sí que puedo afirmar al respecto, y esto, digamos, entra dentro del terreno valorativo, pero es una reflexión más que aporto, que en toda esa multitud de sentencias no se lleva a cabo un reconocimiento explícito hacia la constitucionalidad de la figura, más allá, como digo, de la interpretación y aplicación que se hace de la Ley de Amnistía de 1977, pero, como digo, 22 sentencias, 22 oportunidades que el Tribunal Constitucional tuvo, mejor dicho, para pronunciarse sobre, digamos, la constitucionalidad general o no de esa figura, algo que en ningún caso hizo, dejando la cuestión, entre comillas, abierta, aunque algunos autores entenderán que del texto de alguna de esas sentencias se deduce una postura favorable a la declaración de constitucionalidad de la amnistía y otros entienden lo contrario. Y respecto de la declaración expresa que estás diciendo ahora, el hecho de que la Constitución no recoja expresamente que se puede realizar una ley de amnistía, ¿significa que el silencio concede la oportunidad al legislador de poderla llevar a cabo, o simplemente si no se recoge la Constitución es porque no se puede? Es una gran pregunta. Sí, es una buena pregunta. Y de hecho es uno de los argumentos mollares que utilizan tanto los defensores como los detractores de la amnistía, porque hay algunos que dicen que precisamente porque no se reconoce de forma expresa quiere decir que no se puede realizar, mientras que otros afirman que ese silencio reconoce o legitima, mejor dicho, su aplicación. La Constitución sobre las diferentes manifestaciones del derecho de gracia solo se pronuncia 3 veces. Y de hecho, en esas 3 escasas veces ni siquiera se pone de acuerdo a la hora de denominarla, porque a veces habla de derecho y a veces habla de prerrogativas. El artículo 62, cuando habla de las funciones del rey, establece que una de ellas es ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El artículo 87 prohíbe el ejercicio de la iniciativa legislativa popular para el ejercicio de la prerrogativa de gracia, y el artículo 102.3 prohíbe el ejercicio de esta misma prerrogativa para depurar responsabilidades criminales de los ministros, que no se puede indultar a políticos, hablando en plata. Ya está. Esas son las únicas menciones que se llevan a cabo dentro de nuestro texto constitucional hacia la amnistía. A partir de ahí, las interpretaciones son libres. Claro, pero si al final la Constitución española del 78 sí quiso hacer referencia al indulto como tal, expresamente, que es lo que hace, ¿por qué no hizo referencia a la amnistía? Porque al final se entiende que si tú quieres hacer referencia al indulto para que después se pueda aplicar, lo ha hecho la Constitución, pero no ha hecho nada respecto de la amnistía. Entonces, que no se pronuncie sobre la amnistía, más que se pueda o no se pueda hacer, significa que no se puede hacer, porque si te quieres pronunciar expresamente sobre algo, ya se ha pronunciado. Y sobre todo porque aquí también tuvo la oportunidad de pronunciarse, es decir, eso de que el silencio fue intencionado, inintencionado, es que precisamente, y corrígeme si me equivoco, Bruno, pero hubo 2 enmiendas, una del Grupo Mixto y una de UCD, que lo que pretendían en el anteproyecto de la amnistía era introducir en la Constitución, el anteproyecto de la amnistía, no, perdón, el anteproyecto de la Constitución, lo que pretendían era introducir en la Constitución que las Cortes tuvieran potestad para amnistiar. Es decir, ellos mismos lo que consideraron era que era necesario, igual que en el indulto, una previsión expresa de la Constitución, que la Constitución dijera las Cortes pueden amnistiar. Es decir, otros argumentos nos dicen, bueno, es que se hace a través de la ley, ya, a través de la ley, pero lo que viene a decir quienes propusieron esas enmiendas es que no era suficiente con el poder legislativo, sino que era necesario un plus y añadir las Cortes pueden amnistiar. Y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Y sí que se hizo con los indultos. ¿Por qué no se hizo? Esa es la gran pregunta. Efectivamente, hubo hasta 2 enmiendas dentro al proyecto, al informe elaborado por la ponencia para la aprobación de nuestra Constitución, concretamente la enmienda 504 y la enmienda 744, que pretendían una inclusión expresa de la regulación de la amnistía en nuestra Carta Magna. Lamento, porque la verdad es que es una lástima que ambas enmiendas, habiendo sido rechazadas, que es cierto que lo fueron,
no se aportó en su momento ningún argumento al respecto de por qué no incluir la amnistía. Evidentemente no se incluyó, pero tampoco se dijo por qué no se incluyó. Y si atendemos a la regulación de ambas enmiendas, una básicamente calcaba la regulación de la amnistía de la Constitución de 1931, que establecía que las tiene que conceder el Parlamento y prohibía los indultos generales. La prohibición del indulto general sí que se vio reflejada en el texto definitivo de nuestra Constitución, la menciona el amnistiano. Y la otra, la que pretendía, digamos, enumerar la amnistía como una de las facultades de las Cortes Generales junto, como digo, a la potestad legislativa, cosa que también fue descartada y el actual artículo 66.2 de la Constitución no las menciona entre, digamos, esas atribuciones. Claro, las razones de tal silencio, como digo, se abren a distintas interpretaciones. Podemos entender, efectivamente, que no se quiso incluir la amnistía como rechazo a esa figura dentro de nuestra Carta Magna. También es verdad que incluir un rechazo explícito a esa figura habría puesto en peligro la amnistía aprobada un año antes, que, como digo, fue una piedra fundacional de la transición y permitió, por lo menos dicho por la mayoría de autores, construir nuestra democracia y pasar página del régimen anterior. También hay quien pueda afirmar que enumerar la amnistía entre las facultades de las Cortes Generales junto a la potestad legislativa podría resultar redundante, dado que las amnistías únicamente se pueden conceder conforme a ley. De ahí que, como digo, para mí la clave del debate no sea tanto su inclusión expresa dentro del texto constitucional, sino si efectivamente una legislación de esa naturaleza podría adecuarse o no a los principios y valores constitucionales. Bueno, ahora entraremos en eso, pero yo aquí me voy a mojar. Me voy a mojar porque al final yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que la amnistía es una excepción a la separación de poderes. Es una excepción a la separación de poderes, como lo es el indulto. De acuerdo, lo podemos entender. Con lo cual, sí. constitucionalmente, es decir, como es una excepción, la Constitución sí o sí tiene que preverla, como se hizo con el indulto. Si no lo prevé, el silencio solo se puede considerar, desde mi opinión, prohibitivo, o sea, prohíbe porque hay que entenderlo de una forma restrictiva. Y luego, con estas dos enmiendas en las que tuvo la oportunidad de incluirla, no la incluyó, por el motivo que fuera, pero no la incluyó. Entonces, bueno, mi opinión es esa y creo que el silencio en este caso hay que entenderlo así. Pero bueno, si queréis pasamos a otro tema que es muy interesante también, que es si la propia ley por sí misma infringe o no otros principios o valores. Bueno, Lucía, si quieres añadir algo antes de... Yo es que creo que respecto a lo del silencio, al final los que están a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía dicen que si la ley si la Constitución no lo prevé expresamente, que sí que se puede. Pero ahí al final yo creo que se confunde un poco el hecho de que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿no? Pero es que los poderes públicos no pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Los poderes públicos tienen que estar sujetos a la ley. Entonces, si la ley no establece expresamente que es posible aprobar una ley de amnistía, o incluso, no sé, hay autores que lo han llevado al extremo como que, bueno, como la Constitución no prohíbe la esclavitud, pues vamos a hacer una ley de la esclavitud. Pues es que la Constitución sí que prohíbe la esclavitud. Bueno, claro, pero porque infringe derechos fundamentales. Derechos fundamentales, pero me refiero porque no la excluye expresamente. Entonces, si los poderes públicos están sujetos a la ley y la ley no incluye expresamente la posibilidad de la amnistía, pero sí del indulto, no vale confundir con que, bueno, como los ciudadanos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, pues entonces los poderes públicos también. Vamos, esa es mi opinión, un poco. Bueno, al respecto, lo único que puedo apostillar es que la Constitución, como tal, tampoco habla de indultos. Habla de la prerrogativa o del derecho de gracia. Y dentro de lo que se conceptúa como tal, hay, como digo, varias opiniones. Prohíbe los indultos generales. Es cierto, en el artículo 72 también es cierto que no hay que confundir amnistías con indultos generales. Pero es la figura que más se asemeja, ¿o no? Todas participan de esa naturaleza. El propio Tribunal Constitucional ha manifestado expresamente en sentencias que la amnistía es la realización efectiva del derecho de gracia y una manifestación de la misma. Por lo tanto, hay quien podría también entender en ese inciso constitucional un reconocimiento implícito de que la amnistía se encuentra, si no reconocida, por lo menos posibilitada, dado que participa también de esa naturaleza graciosa, si se me permite la expresión, al igual que los indultos. De hecho, hubo también enmiendas que pretendían especificar la palabra indulto dentro de la Constitución a la hora, por ejemplo, de judicializarlos y de controlar, digamos, la concesión de los mismos a través de un control
del Poder Judicial, limitando esa excepcionalidad a la separación de poderes, que muy bien antes has mencionado, como digo, con esa finalidad de judicializar los indultos generales. Las enmiendas que se plantearon al respecto también fueron rechazadas, y sobre el tema son solo 2 frases, pero sí que me gustaría apuntar la respuesta que dio uno de los padres más insignes de nuestra Constitución, don Manuel Fraga Iribarne, que dijo, digamos, como respuesta a esa enmienda que pretendía judicializar los indultos, que la concesión de los efectos del derecho de gracia evidentemente tienen que ver no solo con problemas de justicia, sino con problemas políticos, en muchos casos. Por tanto, la propuesta debe ser la normal en regímenes parlamentarios. Entendemos que la buena intención de esta enmienda está clara, pero gracia y justicia, ambas, tienen que ver con la política. Lo cual parece dar a entender que efectivamente se quiso configurar este derecho o esta prerrogativa como una excepción al imperio de la ley, al Estado de Derecho, a la separación de poderes como principios, como digo, esenciales y estructurales de nuestra Constitución, pero que pueden tener excepciones, como podría serlo esta. Muy bien, pues no sé, yo creo que la verdad es que es muy interesante este primer punto del debate, y podemos pasar ya al siguiente, que sería si la amnistía infringe o es contraria a principios, valores y derechos fundamentales de nuestra Constitución. Yo creo que hay uno que, bueno, pues hablamos de la seguridad jurídica, pero yo creo que hay uno que es el más discutible, ¿no? Que es el principio o el derecho fundamental reconocido en el 14 de la Constitución, de la igualdad. Así es. No sé, es decir, ¿creéis que hay una quiebra de ese principio? ¿Creéis que la amnistía... Por cierto, en la exposición de motivos no dedica, así como al interés general, sí que lo menciona en distintas ocasiones, que luego veremos también si la amnistía tiene que estar presidida o no por el interés general. Respecto de la igualdad no dedica un esfuerzo muy, no sé... Un par de párrafos. Un par de párrafos. Pero bueno, ¿qué creéis? ¿Que infringe o no el principio de igualdad? Hombre, sobre el papel es evidente que sí. Sobre el papel, digamos, los efectos de la ley son evidentes. Se están perdonando delitos a un determinado colectivo de personas por razón de su ideología política, o por lo menos del contexto, mejor dicho, político en el cual se cometieron, porque no solo se perdona a los independentistas, y eso también hay que hacer mención, que la ley de amnistía realmente depura todas las responsabilidades penales que pudieron, en las que se pudo incurrir durante... Policías, digamos, también, por ejemplo. Correcto, a eso me estoy haciendo referencia. Pero indudablemente una persona condenada por malversación entre los años 2012 y 2023, creo que es, no sé cuándo marca exactamente, digamos, el punto final de la aplicación de la ley, podría, con cierta razón, argumentar que, vaya, ¿cuál es la razón de que mi acción delictiva sí que tenga unas consecuencias penales y la de alguien que cometió el mismo delito en el contexto de proceso independentista? No. O sea, que a ese nivel, por supuesto. Claro, o sea, sí. Para que nos entienda todo el mundo, al final la amnistía, sobre todo el delito que está amnistiando, olvidando o perdonando, es la malversación. Es decir, haber utilizado, que la sentencia del proceso dice que eso fue necesario para el referéndum o para todo el contexto del proceso. Es decir, lo que se perdona es utilizar fondos públicos para intereses propios, utilizar el dinero de todos para votar en el referéndum y para todas las acciones que tenían que ver con el referéndum y con ese proceso independentista de Cataluña. Es decir, por eso lo que yo planteo es, la amnistía está diciendo que hay delitos o personas que cometen delitos que tienen un privilegio respecto de otras, o no es así. Es decir, porque ellos tienen que tener la posibilidad de ser amnistiados y cualquier otro político que haya cometido el mismo delito no se le aplica la amnistía. Por ejemplo, Laura Borràs, que se está discutiendo mucho sobre si su malversación era vinculada al proceso y si tiene que entrar o no tiene que entrar. Sí, yo creo que fue condenada por prevaricación. Pero bueno, por prevaricación, no recuerdo ahora. Sí, también es un delito contra la administración pública, digamos, de una naturaleza similar. Claro, aquí el gobierno, el grupo parlamentario socialista, la mayoría que ha permitido la investidura de Sánchez y que va a votar esta ley de amnistía, argumenta en base a la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad, que es que, evidentemente, no todos los españoles
no todos los españoles tienen que ser tratados igualmente en todas las situaciones, sino que hay que tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. Es peligroso. Como sabemos. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional ha salido por esa vía en muchas claro, ocasiones. Pero bueno, esa es la configuración. La excepción al principio de igualdad, dentro del principio de igualdad, a veces nos lleva a situaciones que no son tan iguales, yo creo. Evidentemente que no, pero mientras haya una justificación objetiva y razonable y las consecuencias de ese trato desigual no sean manifiestamente arbitrarias o desproporcionadas, el Tribunal Constitucional hasta ahora ha considerado válido, digamos, esa infracción ideal del principio. Claro, ¿qué es una justificación objetiva y razonable? Bueno, supongo que cada uno podrá tener la suya. Evidentemente, los independentistas han puesto muy de manifiesto que, como para ellos, pues todo lo que hicieron no puede considerarse delictivo, al contrario. Es una manifestación del ejercicio de derechos fundamentales y, como mucho, lo que ha habido es lo que ellos llaman la represión del Estado, pues se encuentran, o sea, no consideran esta amnistía como un ejercicio ni siquiera de perdón o del derecho de gracia, sino como una lógica consecuencia de la represión que han sufrido. El gobierno, la mayoría parlamentaria, intenta llevar las cosas más a su terreno, considerando que esta es una medida necesaria para fomentar la convivencia, el diálogo, el progreso social, económico, en fin, valores que indudablemente están en nuestra Constitución. La convivencia democrática aparece en el preámbulo, la paz social, el artículo 10, pero que son lo suficientemente indeterminados y abiertos como para que pueda caber casi cualquier cosa en lo que entendemos que puede determinar la persecución de la convivencia. Que el interés general estaría por encima de la igualdad. Que el interés general permitiría el sacrificio a ese principio de igualdad, sí. Más que el interés general, ya digo, apelan más a la convivencia, el diálogo, la negociación, la pacificación, sí, ¿sabes? Yo creo que lo marca dentro del interés general, pero sí, hace referencia a paz social, convivencia social, que ahora iremos ahí, yo creo ya como último motivo, antes de hablar de qué pasaría si se declara la inconstitucionalidad o no, o si el derecho europeo puede paralizar la ley de amnistía. Ese será nuestro último punto, pero antes de entrar en ese, yo creo que si agotamos el del principio de igualdad, o tú tienes algo que piensas, Lucía, ¿tú crees que se respeta el principio de igualdad o no? Es difícil, ¿no? Es difícil. No sé, yo creo que es uno de los temas más complicados y que la ley, en la exposición de motivos, lo que intenta es salvarlo por ese interés general pero no deja de ser. Y luego, sobre todo, porque lo que digo, parece que sea el privilegio a unos determinados autores de unos delitos respecto de otros, porque su fin era distinto al de decir, no, claro, es que ellos no se quedan el dinero, ya tampoco se lo queda a lo mejor el que lo desvía. Yo ahora tengo un cargo público y voy a destinar mis fondos públicos a quienes considere, voy a hacer un Robin Hood, a los pobres. No, es que claro, hay que amnistiar a este señor, porque su fin era legítimo. Hay quien pensaría que, por ejemplo, hay que indultarlo, porque también es verdad que con el indulto se plantea la misma problemática a la que hemos hecho referencia, con el principio de igualdad, y de hecho los indultos, como en nuestro ordenamiento jurídico actual, tampoco requieren una motivación muy exhaustiva. De hecho, la ley del indulto únicamente habla de justicia, equidad y utilidad pública, o algo así, o orden público. Sí. No me acuerdo ahora de la terminología exacta, pero vaya. También tenemos este mismo problema con los indultos y, desde luego, a modo de chascarrillo, si me permite, en España se ha indultado a cada uno, que, en fin, ahí están las listas públicas para que todo el mundo las pueda consultar, siempre argumentando una necesidad, como digo, de aportación a un bien mayor. Al respecto, sí que quiero, de alguna manera, dejar claro o poner de manifiesto que está claro que las valoraciones sobre el interés general, la convivencia, los efectos que pueda tener una ley de amnistía que pueda conseguir al vivir en un Estado democrático, realmente las Cortes Generales, el Parlamento, son los que, en el sistema que tenemos actualmente, nos guste más o nos guste menos, más adecuadamente pueden llevar a cabo esa valoración de qué sirve o qué no sirve al interés general. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido en muchas sentencias que el legislador tiene amplia libertad para configurar la política criminal de nuestro país y una amnistía no deja de entrar dentro de esa categorización porque es una derogación retroactiva de una norma penal. A efectos prácticos es efectivamente lo que produce es derogar temporalmente, naturalmente con naturaleza retroactiva y a personas determinadas, de ahí el conflicto con la igualdad, una norma penal, en este caso los delitos que pudieran haber cometido estas personas.
Y, diga, los efectos de esa amnistía de cara al interés general, como manifestación de la política criminal, son una competencia exclusiva del legislador, derivadas de su posición constitucional y de su legitimidad democrática. En ese sentido, no veo yo hasta qué punto el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano de justicia podría sustituir a las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Senado, en esa valoración del interés general. Naturalmente que puede cuestionar la adecuación de la amnistía hacia los valores y principios constitucionales, sin duda. Y la igualdad, desde luego, a mí me parece el punto de lejos más polémico de la ley. De ahí que se requiera una justificación quizá más exhaustiva de la que hay, o más exhaustiva de la que hay, para argumentar la quiebra de ese principio. Pero si al final el único argumento contrario que se tiene ante la amnistía es si obedece o no al interés general o a la convivencia o a la pacificación, los tribunales de justicia sometidos al Estado de Derecho no pueden valorar la realidad social. Es algo que únicamente le corresponde al legislador, y la eficacia, la conveniencia, la certeza técnica de una ley no entraría dentro de las competencias de los tribunales en ese sentido. Sería más o menos similar al indulto. Que si está bien motivado, de ahí no lo podemos mover. No se incurre en argumentaciones ilógicas, arbitrarias, patentemente incoherentes. Veo difícil en ese sentido que se pueda tomar. Bueno, el interés general yo sigo viéndolo también discutible, ¿no? Entiendo el razonamiento que haces, que no deja de ser que es muy difícil que el Tribunal Constitucional pueda entrar ahí y por esa vía declarar inconstitucional la norma. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero insisto en que ese interés general, cuando quienes han cometido esos delitos expresamente manifiestan su intención de volver a cometerlos, no sé yo hasta qué punto ese interés general está si no es un interés particular, y más por el contexto en el que se ha dictado la ley. Pero bueno, quizás eso sea una argumentación un poco más de carácter político. Vamos, si queréis, a las consecuencias que tendría que el Tribunal Constitucional la declarara inconstitucional, o si el derecho europeo puede hacer algo. Bueno, lo del derecho europeo, si quieres, empezamos por ahí, porque yo lo veo francamente complicado. De hecho, la propia justificación de motivos de la ley se encarga de citar sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decisiones marco, recomendaciones en las que expresamente se habla de amnistía y se reconoce como una causa de extinción de la responsabilidad criminal en normativa europea y en jurisprudencia europea. Hay países de la Unión Europea que han dictado leyes de amnistía, algunos la tenían reconocida en la Constitución, como es el caso de Portugal, la famosa amnistía del Papa Francisco, otros no, como es el caso de Alemania, y por lo tanto, no parece razonable que ahora, justamente que nosotros hacemos una amnistía, los órganos normativos de la Unión Europea la declararan contraria a su derecho. Todo podría pasar, no es una materia que yo domine especialmente, la del derecho europeo, pero viendo esos precedentes lo veo complicado. Pero al final, en el caso de que se aprobase la ley, al final todo lo que se pueda retrasar se retrasará por parte del Senado, pero en el caso de que se apruebe y al final el Tribunal Constitucional declare que es inconstitucional, al final los efectos prácticos son nulos, porque al haber amnistiado ya a los líderes del proceso, todos los policías o toda la gente que tuviese que ver, ya se les ha amnistiado. Entonces, que se declare su inconstitucionalidad no, entre comillas, serviría de nada. No entrarían en prisión. Claro. Es la pregunta, ¿no? Bueno, sobre esto... Respecto de ellos. Correcto, entiendo la pregunta. También hay opiniones divergentes. Sabemos, porque además es una cosa particular del Tribunal Constitucional, que es prácticamente el único órgano jurisdiccional español que es capaz de determinar los efectos de sus propias resoluciones. Al únicamente estar sometido a la Constitución y a su propia legislación, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, puede determinar que una ley o un real decreto, etcétera, un real decreto ley es contrario a la Constitución, como sucedió en el caso, por ejemplo, de los estados de alarma, pero que ante la quiebra de la economía nacional que podría producir una derivación de sus efectos, pues, digamos, lo dejamos así. O sea, lo dejamos en una declaración, es inconstitucional, pero bueno, no pasa nada. Hacemos como que no ha pasado nada. Y con respecto a la amnistía podría pasar algo similar también. Podría decir que es inconstitucional, pero al tratarse de una derogación retroactiva que afectaría a resoluciones con efecto de cosa juzgada, para no afectar a la seguridad jurídica, no anuló, digamos, los efectos que hubiera podido producir la legislación. También tengo que decir una cosa al respecto. Entiendo que prácticamente todos los tribunales que van a aplicar la ley de amnistía van a dejar en suspenso la misma para plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
y hasta que esa cuestión de inconstitucionalidad no se resuelva, no van a poner fin al procedimiento que eventualmente reconozca la amnistía hacia los encausados. Y esto hay que dejarlo claro porque también ha habido confusión al respecto en los medios de comunicación. Algunos incluso decían que esta ley de amnistía dice que, aunque se plantea una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, la amnistía se aplica y se les tiene que declarar inocentes. No es así y no podría ser así. Evidentemente, la cuestión de inconstitucionalidad suspende el procedimiento penal, como no puede ser de otra manera, porque hasta que no se declare esa legislación constitucional no se puede aplicar en un procedimiento, en este caso penal. Lo que se deja en suspenso, mejor dicho, se deja sin efecto, serían las medidas cautelares acordadas. Que sobre esto también había cierta polémica y al final la ley se ha curado en salud y ha previsto, como digo, que en el momento de su entrada en vigor todas las medidas cautelares acordadas tienen que dejarse sin efecto, lo que evidentemente beneficiará a un señor que se encuentra en Bruselas y que evidentemente podrá volver a España sin ningún, peso jurídico sobre sus espaldas. En plena libertad, ¿no? Por lo menos hasta que el Constitucional se pronuncie. Pero no podrá ser declarado amnistiado hasta que, se produzca esa resolución. Entiendo yo. Ya digo, esto va a depender de cada tribunal que tenga que aplicar la ley de amnistía. Pero por las manifestaciones que además están haciendo el Poder Judicial en su conjunto, entiendo que la mayoría planteará la cuestión. Y dejará en suspenso a efectos prácticos la ley de amnistía. Porque la extinción de la responsabilidad criminal, como sucede con cualquier otra causa de la misma, los indultos, la prescripción, la remisión definitiva, tiene que ser declarada por un órgano jurisdiccional. Y en ese sentido, hasta que esa declaración no se produzca, la amnistía no tendrá efecto. O sea que los efectos no van a ser tan inmediatos. No, para nada. De hecho, más allá, de ese retraso legislativo que puede sufrir en el Senado, hasta que el Constitucional no resuelva la cuestión, la amnistía no se aplicará. Es más, también se puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo puede hacer cualquier tribunal que esté enjuiciando la amnistía. Y aunque ya he dicho que eso tiene un recorrido bastante estéril, en mi opinión, no deja de ser una posibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales españoles. De ahí, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que puede tardar, un tiempo muy indeterminado en resolver esa cuestión, que por supuesto también paralizaría el procedimiento judicial. De ahí que puede que tardemos años en ver los efectos de la amnistía. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Creo que hemos tocado todos los puntos más sensibles y más complicados de la ley de amnistía. La verdad es que es un debate muy amplio y que nos podríamos quedar aquí discutiendo eternamente, pero habrá que poner fin, ¿no? Gracias a los que habéis estado aquí, los que habéis aguantado hasta el final, y nos veremos aquí con otros capítulos. Para nosotros la verdad es que ha sido un honor tener aquí a Bruno, alguien que, ya lo habéis visto, explica las cosas con un rigor, con un conocimiento que la verdad es que es envidiable, y esperamos contar contigo, Bruno, para otras ocasiones. Gracias también a ti, Lucía. Tú y yo seguro que sí que nos seguimos viendo en estos episodios. Y bueno, Bruno, tú también, seguro que nos veremos por aquí. Muchas gracias por haberme invitado y encantado de estar aquí, la verdad. Ha sido un muy buen rato. Pues nada, nos veremos pronto con los siguientes episodios que vayamos realizando. De nuevo, gracias a todos y nos vemos en la próxima.